Les quiero mostrar otro ejemplo de un problema bastante parecido al que vimos en clase y que ilustra lo bueno que es conocer los Abstract Data Types que poco a poco usted va a ir aprendiendo en el curso. Digamos que ahora tengo S, un conjunto de puntos en dos dimensiones, y tengo a P, un punto también en dos dimensiones, donde P no está en S. Y en este caso, en vez de buscar aquel punto en S que está más cerca de P, lo que quiero es imprimir en orden ascendente los puntos por su distancia a P. ¿Ok? No estoy buscando un punto en particular, quiero imprimirlos todos en orden ascendente desde el más cercano hasta el más lejano a P. Bueno, pues hay que atacar este problema ligeramente distinto al como habíamos hecho anteriormente. Sin embargo, debemos seguir los pasos de Duke, y el primero de ellos es pensar en un ejemplo. Aquí yo tengo un ejemplo donde P es este punto negativo 1, 1, y tengo pues cuatro puntitos ahí que pertenecerían a S. ¿Qué deberíamos hacer en este caso para poder obtener esa lista, o más bien un printout en orden ascendente de distancia? Pues algo que podemos hacer es utilizar el conocimiento que tenemos sobre el ADT mapa o map. En las presentaciones yo se los he dibujado como una bolsa donde ponemos datos en forma de pares ordenados de llave valor. Pues, ¿qué propiedad vamos a utilizar del mapa? Vamos a utilizar el hecho de que yo puedo meter un montón de cosas dentro de ese mapa y puedo hacer búsquedas después sobre esas cosas, pero la propiedad importante que vamos a utilizar en este caso es que después de meter todas las cosas que yo quiera en el mapa, yo puedo recorrer ese mapa, pedirle al mapa que me dé sus elementos en orden ascendente de las llaves. Así que si por cada distancia que yo busque de punto a punto creo un dato cuya llave corresponde a la distancia de ese punto contra P, y voy metiendo esos datos en el mapa, al final le puedo decir al mapa: ok, mapa, voy a recorrerte y tú me vas a dar los datos que tenga guardado dentro de ti en orden ascendente de llave. Vamos a ilustrar eso paso por paso. Tenemos a P, que es negativo 1 y 1. Tenemos a S, que vamos a decir que contiene negativo 2, 0, negativo 1, negativo 2, este puntito de por acá, y eso. ¿Ok? Eso sería mi S. Pues, ¿cuál va a ser el procedimiento? Vamos a detallarlo paso por paso. Comenzaríamos, ¿verdad?, creando el mapa, llamado M, que inicialmente está vacío. Próximo, ¿qué hago? Pues calculo la distancia entre P y S de 0. Y eso me da una distancia, que es esta distancia de acá, ¿verdad? Pues utilizo esa distancia para crear un dato que va a tener esta distancia como llave, y como valor va a tener el índice del dato que me creó esa distancia. Me explico. En este caso, vamos a suponer que esa distancia me da, en este caso me da que hay uno de estas, me da raíz cuadrada de 2. Pero yo lo que quiero que logre ese primer paso es que se inserte en el mapa un dato con llave raíz cuadrada de 2 y valor 0. 0 porque ese es el índice de ese dato. Así que te podrás imaginar que eso cayó aquí en la bolsita. Después calculo la distancia entre P y S de 1 y utilizo eso para insertar ese dato, ¿verdad? Ese resultado lo utilizo como llave con valor 1 porque 1 es el índice de ese punto en el set. La distancia de eso me da 3, ¿verdad? Porque aquí hay 3 de distancia. Y ya tengo eso. Y ahora voy con este de por acá.
Ese tiene la distancia de P a S de 2. Eso es 5, ¿verdad? Porque aquí hay exactamente 5. Y ese es el índice 2. Eso va y cae en el mapa. Y finalmente, la distancia entre P y S de 3, eso me da, ok, 2, al cuadrado son 4, más 1 son 5. Raíz cuadrada de 5. Y vengo y pongo ese dato con llave de raíz de 5 y 3, porque ese es el índice de este dato. Lo pongo también en el mapa. Bien. Ya he terminado de insertar los datos al mapa. Lo último que me faltaría sería imprimir contenido del mapa. Y ya con eso voy a automáticamente, ¿verdad? Porque el mapa hace eso automáticamente. Me va a salir el número más bajito de todo esto es raíz cuadrada de 2. Y si quiero, pues utilizo, lo que hago es que imprimo S de 0. Después el número más bajito de esos es raíz cuadrada de 5. Y eso sería S3. Después 3. S1. Y así, ¿verdad? Pues fíjate qué chévere. Si no conociéramos cómo funciona el ADT Map, pues nos hubiésemos tenido que inventar una manera de meter esas distancias en un vector y después hacerle sorting a ese vector y 20 vainas más. Dado que conocemos el ADT Map y esa maravillosa propiedad que tiene de que podemos recorrerlo en orden ascendente de sus llaves, pues se simplifica el diseño de un algoritmo para resolver este problema. Eso es una de las moralejas más importantes de este curso. Si conoces el ADT o estructura de datos adecuada, la solución a los algoritmos pues se hace mucho más sencilla. ¿Cómo podríamos escribir un pseudocódigo para eso? Pues entonces vamos a listar los pasos. Yo acostumbro a que en mi pseudocódigo siempre le escribo el input y el output. Y esto es más o menos una copia de lo que me dice el statement del problema. El input es S, un set de puntos en 2D, y P, un punto que no pertenece a S. Y el output, lista en orden ascendente de distancia. Ok, entonces fíjate que ahora voy a utilizar este detalle que documenté durante mi pensamientos de cómo solucionar el problema. Lo voy a utilizar para que me ayude a crear el pseudocódigo. En el pseudocódigo uno de los primeros pasos pues va a tener que ser crear un mapa llamado M. Vamos a darle nombre. Entonces te fijas que lo otro que hicimos fue generar un índice desde el 0 hasta n-1. Eso envuelve un for. N siendo el tamaño del set. Así que podemos ponerlo tamaño N. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en cada una de las puertas de ese for? Pues calculamos la distancia entre P y el elemento del set que estemos mirando, y eso pues lo podríamos escribir así: P.x menos S de I punto X menos y eso al cuadrado más P.y menos S de I punto Y al cuadrado. Todo eso, ¿verdad? Bajo la raíz cuadrada.
Entonces, ¿qué queríamos hacer? Queríamos utilizar esa distancia para que fuera la llave de ese dato que vamos a insertar en el mapa. Pues insertar en M. ¿Cómo expresar eso en C++? Pues eso ¿verdad? Nos hacemos cargo de eso cuando estemos implementándolo en C++. Pero por ahora en pseudocódigo, pues yo podría decir insertar en M el par ordenado correspondiente a D, que es esa distancia, coma I, que es el índice. Así seguimos por el resto de los índices de ese set. Y al final, lo que tendríamos que hacer es, para cada elemento en M, cada elemento de un mapa es un par ordenado que tiene llave y valor, ¿verdad? Pues para cada elemento en el mapa, imprimir e.llave, que es de ese valor que estoy leyendo del mapa, imprimir su llave, y también imprimir, espérate, quiero utilizar el índice que me va a devolver ese elemento como índice AS para que me salga distancia y el punto. Y problema resuelto. Sin tener que invocar source, ni tener que guardar distancias en vectores, ni nada. Muy bien.